Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 7:31, don Guillermo Díaz, buenos días de nuevo. Buenos días, doña Carmen Carbonell. Le digo buenos días porque claro, nosotros por la mañana nos vemos, nos saludamos y estas cosas, pero ahora lo hacemos público. Vamos con ese repaso a las noticias en esta semana tan particular. Ya les digo, tenemos que hablar de Donald Trump y de ese plan de paz. Tenemos que hablar, por desgracia, de corrupción, de más corrupción y más corrupción y de algunas otras cosas interesantes que, como siempre, nos trae con el tradicional buen hacer de don Guillermo Díaz. También con el cordial saludo para todos los oyentes. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Donald Trump planea viajar a Israel en los próximos días para ofrecer un discurso en el Knesset tras el histórico acuerdo de alto el fuego con Hamas. El presidente estadounidense confirmó al periodista Barack David que quieren que dé un discurso en el Parlamento de Israel y definitivamente lo hará si eso es lo que quieren. Tras una llamada telefónica con Netanyahu calificada como excelente, Trump señaló que es un gran día para Israel y el mundo. Todo el mundo se ha unido para alcanzar este acuerdo, incluidos países que antes eran enemigos, afirmó. Según el acuerdo, los rehenes israelíes, de los cuales se cree que 20 siguen con vida, serán liberados entre hoy y el próximo lunes, momento que coincidiría con la visita presidencial, representando un auténtico hito histórico y el principio del fin de la guerra. El acuerdo contempla retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y liberación de cientos de prisioneros palestinos, aunque quedan por resolver detalles como la futura estructura gubernamental gazatí y el desarme de Hamas. Lo del desarme de Hamas es sumamente importante porque hemos llegado a este punto precisamente gracias a que Hamas está más debilitado que nunca y por eso levanta esa bandera blanca. Hay que pensar en que estos 2 años de guerra, que han sido durísimos, han conseguido destrozar a una organización terrorista de las peores que hay en el mundo, sobre todo teniendo en cuenta que tiene secuestrados a los propios ciudadanos de la Franja de Gaza, que son realmente rehenes de esos intereses terroristas. Cuando se habla de todas esas personas que no se han podido desplazar, por ejemplo, ante los avisos de Israel, cuando se les pedía que directamente abandonaran sus casas y que se fueran, por ejemplo, al sur, cuando se iba a producir un ataque inminente. Todas esas personas que no se han podido mover es precisamente porque el grupo terrorista Hamas no se lo ha permitido y por tanto los han utilizado como escudos humanos. Así de terrible ha sido la guerra en la Franja de Gaza. Durante 2 años se ha utilizado a mujeres y niños para defender los intereses de este grupo terrorista y por eso sorprende este plan de paz, teniendo en cuenta que acabar con Hamas es realmente un hito histórico. Es un grupo terrorista que durante décadas ha encabezado los peores asesinatos. Ya no solo quiero hablarles de los actos cometidos en ese 7 de octubre, donde 1.200 personas fueron asesinadas vilmente, sino que realmente estamos acostumbrados, por desgracia, a que cuando se produce un atentado de Hamas, no es que sea sangriento, es que es un paso más allá, las torturas más terribles. Hablando directamente de desmembramiento de bebés. O sea, ¿en qué cabeza puede caber algo así? Eso es el mal per se. Es una cosa que es que no hay palabras para definirlo y de hecho que jamás se desarticule es uno de los principales puntos, ¿no?, que se deben aclarar para conseguir esa paz duradera, ¿no? Muchas fuentes hablan que no solamente tenemos que hablar de la entrega de rehenes, el intercambio por esos presos palestinos, que a mí cuando hablo de intercambio de prisioneros por rehenes, la verdad es que se me ponen los pelos de punta, porque estamos hablando de cerca de 2.000 presos palestinos a cambio de la liberación de 48 secuestrados, de 48 rehenes, la mitad de ellos muertos. No puede haber una equivalencia entre estos dos puntos, pero bueno, el plan de paz es así y por eso están esas fases, y que en el seno de Hamas se esté hablando directamente de su extinción, pues a mí me parece una buenísima noticia. Ya les digo, a este punto hemos llegado quizás por la mediación de Donald Trump, a mí me parece más que evidente, pero bueno, habrá quien lo dude, pero sobre todo gracias al asedio después de 2 años de guerra y sobre todo viendo cómo se van debilitando algunos grupos terroristas de Oriente Medio. Ya no solamente estoy hablando de Hamas, sino por ejemplo del Líbano, de Hezbollah, que son unos socios históricos, como buenos grupos terroristas se entienden entre sí, así como de las fuerzas de Irán.
que tiene una influencia indudable. El programa nuclear, acuérdense ustedes del pacto nuclear de Barack Obama, que si ya no iban a enriquecer uranio para fines bélicos, etcétera, etcétera. En fin, no es fácil hablar de Oriente Medio, no es fácil dar una explicación simple. Nosotros les contamos los pasos, pero habrá muchas otras cuestiones que tengamos que analizar en el futuro. Pero en cualquier caso, lo que cabe preguntarse es si se va a conseguir por fin esa paz duradera después de 2 años de guerra. De momento, paz parcial, por así decirlo. Y se abre una vía para que siga esa desescalada y entren otras fuerzas diplomáticas a vigilar esa zona que es un auténtico avispero. La UCO recopiló decenas de mensajes que acreditan la caja B de Koldo y Ábalos utilizando el lenguaje convenido para referirse al dinero en efectivo. Mira cuántos folios hay, las chistorras en total, preguntaba Koldo a su exesposa Patricia Uris el 8 de marzo de 2019. En otro mensaje indicó: voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa. Según la información publicada por El Mundo, los anexos revelan continuas referencias como un mensaje que decía: apunta 1.800 euros a la caja de jefe B. Y hubo otro haciendo referencias a peticiones de un morado, refiriéndose a un billete de 500 euros. Uris informaba con naturalidad sobre desplazamientos a Ferraz para recoger sobres, escribiendo a Koldo: me llamó Celia, que pedía ir a buscar tu dinero y según me dijo el de José también, adjuntando fotografía de un sobre con logo del PSOE. ¿Te dieron la última vez 8.000 euros más o menos?, preguntaba. Concluía la conversación. Koldo y Ábalos explicaron que las chistorras eran reales por regalos de cortesía y los folios ciertos porque la impresora gastaba mucho papel. Bueno, pues quédense con que esta es la semana del acuerdo de paz y la semana en la que ya esto de las chistorras, las lechugas y los soles ha saltado por los aires. La gente, como les digo, se queda con la anécdota y no se queda con el monto final de cuánto dinero se ha llevado. Pero es que claro, son tantas cosas, señores, que yo entiendo que se queden con lo anecdótico, por ejemplo, como refleja la UCO, esa serie de damas de compañía que necesitaban tanto Koldo García como José Luis Ábalos, en fin, todos los regalos, todas las prebendas que acababan en manos de estas señoritas, desde pulseras, viajes, el famoso piso de Plaza de España a nombre de Jessica, que al final acababan colocadas en empresas semipúblicas, como era el caso de Traxa. En fin, todas estas cuestiones que ya les digo que sirven para reflejar, para hacer la radiografía de cómo era la caja B de Koldo y Ábalos, que muchos medios de comunicación circunscriben a Koldo y Ábalos, pero a mí me da la sensación de que llega directamente al Partido Socialista, y esto es lo que intentan tapar. Cuando hablamos nosotros de corrupción, de este suma y sigue, el Partido Socialista y en particular Pedro Sánchez activa la cortina de humo con temas como el genocidio de Gaza, cualquier otra cosa, ¿no? Pues en fin, pongan ustedes el nombre que quieran. ¿Quieren una polémica? Pues ahí la tienen. ¿Para qué? Pues para que no nos fijemos en la inmensa labor que está haciendo, por ejemplo, la UCO de la Guardia Civil. Hace poco, en un acto político, vi un stand con camisetas que ponía algo así como: yo soy la UCO. Pues sí, eso es lo que queremos todos, que entre la UCO a barrer toda la corrupción, o por lo menos para arrojar luz, con luz y taquígrafos. Podemos decir que ahora mismo la UCO ha superado ya mucho, muy por encima, la función de policía judicial, ¿no? Al final, lo que vienen directamente es a limpiar pues todo ese entorno de corrupción, y por tanto tienen que entrar directamente en los partidos, y así lo vimos, cómo entraban en Ferraz. Una imagen esclarecedora de lo que pasa en el seno del Partido Socialista. Realmente están actuando como elemento de limpieza, si me apuran, de la vida pública española. Y hay muchísimo material. Ya les digo, nosotros nos quedamos con la anécdota de los soles, las chistorras, pero estamos hablando de 300 folios o más, documentados con muchos datos, con muchas fotos. En fin, lo que viene a ser una auténtica biografía, la memoria, unas crónicas de un grupo de personas que decidió llevárselo crudo. El otro día José Antonio Fuster hacía alusión a lo honestos que habían sido llamándolos chistorras
porque eran unos auténticos chorizos. Y a mí la verdad es que me pareció una genialidad, porque lo que parece es que son una auténtica banda de ladrones que opera con una jerga particular, ¿no? Los folios para referirse a los billetes, las chistorras, tal y cual. Y lo que me preocupa es que esto fuera un hecho pasado y que realmente sea un hecho pasado y no actual. O sea, la pregunta es, ¿cómo sigue operando el Partido Socialista? Han apartado a José Luis Ábalos, que era el número 3. Han apartado a Santos Cerdán. ¿Y qué pasa ahora? ¿Sigue ese modus operandi? El otro día en una comisión de investigación explicaba una auditora, pues de una manera bastante lógica, que es imposible saber si hay una caja B. Cuando haces una auditoría, pues claro, lo que te muestran son las cuentas oficiales. Para eso está la caja B, ¿no? Para que no se entere el auditor en cuestión, etcétera, etcétera. Por eso cuando Pedro Sánchez dijo que iba a poner remedio a los desmanes de corrupción en el Partido Socialista y que iba a encargar una auditoría externa, pues claro, la gente decía, pues menuda medida, ¿no? Y igual era porque eran las 5 y no había comido, entonces tuvo de repente esa idea lúcida para intentar justificar que bajo las siglas del PSOE pues no hay más corrupción. Aunque ya ven ustedes que el problema del PSOE es que tienen una tradición de corrupción histórica. Se intentó circunscribir al entorno de Andalucía con el tema de los DERE, con el tema de la FAFE. Pues y cuando hablamos de el PSOE, si nos ponemos a tirar para atrás, tenemos que hablar de que es un partido golpista. Hay un documental fantástico producido por Piem Pared que habla precisamente de que es un partido que tiene una historia criminal de hace un siglo. Y entonces existe una especie de ocultación en torno a lo que pasa en Ferraz, que muchos se empeñan pues en extender esas famosas cortinas de humo para que no se conozca pues toda esa tradición nefasta. Así que el problema de fondo no es que sea el sanchismo, no es Pedro Sánchez, el problema de fondo es que es todo el Partido Socialista y que hay que hablar directamente de ese plan delictivo que está dentro del propio partido, que está incrustado en Ferraz. ¿Estará también incrustado en el gobierno? Pues todo parece apuntar a que sí. Pero ya les digo que tienen que ser hechos probados. Pero en cuanto al PSOE, yo luego leo otras noticias. Por ejemplo, hay una que publica hoy The Objective. Habla de cómo la Fiscalía de Valencia investiga nada más y nada menos que 80 millones en contratos de agua gestionados por el PSOE. Y claro, yo veo en ese titular PSOE, contratos, Fiscalía. Y dices, pues nada, otra, ¿no? Porque tenemos que pensar en cómo es la gestión del PSOE por esa tradición delictiva, criminal, enquistada dentro del propio partido. Pues en fin. Y esto se extiende a muchas otras empresas controladas por la izquierda. Empresas semipúblicas, que es algo realmente preocupante. Todo lo que tocan lo corrompen, señores, y es que ya les digo que es una tradición histórica del Partido Socialista. Tres jueces de la Audiencia Provincial de Madrid concluyeron que Cristina Álvarez, asesora a Begoña Gómez en Moncloa, pudiera haberse extralimitado en el desempeño de sus funciones públicas para favorecer al plan delictivo de la mujer de Sánchez mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados. Los magistrados Rosario Esteban, Jesús Gómez Angulo y Enrique Jesús Verges avalaron unánimemente la investigación del juez Peinado sobre Gómez, su asistente y Francisco Martín, hoy delegado del gobierno en Madrid. Como cuenta María Jamardo en el debate, los jueces permitieron seguir indagando sobre malversación procesalmente conjunta con tráfico de influencias al estar intrínsecamente relacionados, aunque rechazaron archivar. Ambos delitos están abocados a juicio con tribuna popular. La Audiencia Provincial de Madrid respaldó la testifical del ministro Bolaños, considerándola necesaria, útil y pertinente para valorar si se ha producido una extralimitación en relación a los intereses privados de Begoña Gómez, al ser Bolaños inmediato superior de la designada asistente como secretario general de la presidencia. Bueno, hay algunas fuentes judiciales que apuntan a que el propio juez Peinado planea cerrar la investigación de Begoña Gómez a final de año.
A mí la verdad es que me parecería algo maravilloso porque es un tiempo bastante corto, pero tendremos que ver qué pasa ahí, ¿no? Si realmente va a ser posible o no. Pero lo que hemos conocido últimamente de Begoña Gómez es que, para que se hagan ustedes a la idea, no podría haber existido una cosa sin la otra, por así decirlo. Había dos causas por separado, la de la universidad, ¿no? Con el famoso software, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los tejemanejes de Moncloa, ¿no? El caso de su asesora, que si lo había utilizado para fines privados y particulares. Entre ambas causas suman 5 delitos, que esto pasa mucho, ¿no? Que no es una causa o un delito, sino que dentro de la causa puede haber varias cosas. Y lo que se dice directamente es que pues había un plan delictivo, una suerte de trama organizada para llevárselo crudo, ¿no? Y que encima contaba, a mí me da la sensación, con el beneplácito de su marido, con el beneplácito de Pedro Sánchez. Sobre si tenía conocimiento o no, pues la verdad es que sería un síntoma significativo de su matrimonio. Si no te enteras de lo que hace tu mujer, mal te va, Pedro. Así te lo digo en confianza. Si no tenías ni idea, que no tengas ni idea de lo que pasa en el PSOE, yo qué sé. Puede pasar, o puedes intentar engañar a alguien, pero que no te enteres de lo que pasaba en tu propia casa. En fin, todo apunta a que sí que tenía conocimiento de lo que hacía Begoña Gómez, si contaba con el beneplácito de él. Y sin embargo, aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Como todo esto, todo lo que ha hecho Begoña Gómez, tanto en la universidad, sus pactos con Barrabés, la gestión de diferentes contratos, cómo es posible que tuviera una asesora a su servicio para conseguir dinero, captar fondos de diferentes empresas. Bueno, todo esto no lo habría conseguido si no hubiera ocupado su marido el puesto de líder del Ejecutivo. Y esto es evidente. Y si me apuran, todas las acciones llevadas a cabo por Begoña Gómez están derivadas de esa relación de parentesco específica con el actual presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. O sea, si Begoña Gómez no hubiera estado casada con Pedro Sánchez, obviamente no hubiera llegado a esas cosas. Y esto, claro, es una cuestión como de perogrullo. Pero hay que poner foco en ello. Y en ese papel que se atribuyó a sí misma, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, de primera dama o de esa suerte de presidenta del gobierno, insisto, figuras que no existen en nuestro país. Y gracias a las cuales pues pudo llevar a cabo todas estas acciones. Dicen las malas lenguas, o las buenas, o las bien informadas, que siempre fue así, que la hija de Xavi, que es como se le conocía a Begoña Gómez, era la que más mandaba en los prostíbulos que regentaba su padre. Y que el propio Pedro Sánchez, su marido, tenía conocimiento de ello. ¿Habría llegado Begoña Gómez a regentar estos locales, propiedad de su padre, si no hubiera sido hija de? Pues no, probablemente no. ¿Habría llegado Begoña Gómez a hacer estas cosas en la Universidad Complutense si no hubiera sido la esposa del presidente del gobierno? Pues señores, yo creo que tampoco. Pero en fin, tendremos que poner foco precisamente en la investigación de Begoña Gómez y si realmente el juez Peinado consigue cerrarlo antes de fin de año, antes de Navidad. A mí me parece poco tiempo para las cosas que hay encima de la mesa, pero vaya usted a saber. Luego comentaremos también otra noticia muy interesante de Begoña Gómez, sobre la presunta vinculación de otros dos casos, el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el de Begoña Gómez, que tienen algo en común. Se lo contamos luego a las 8 porque todavía tenemos que hablar de cuestiones bastante escabrosas. Un informe inédito de la Policía Autonómica Vasca del 24 de septiembre del año 2024 reveló conocimiento de prácticas abusivas por parte de los monitores de Bernedo y Abaigar de índole sexual, ideológico y de género, un año antes del escándalo. Según The Objective, el documento policial detalla que los niños debían succionar el dedo del pie de los monitores para conseguir merienda, realizándole esta práctica a una niña con infancia muy dura de índole sexual, y enseñar las nalgas en otras ocasiones. Otros abusos incluían dar un abrazo a una monitora en toples bajo amenaza de castigo sin piscina, mientras monitoras comentaban que los varones no debían existir. El informe documenta la organización de aquelarres
donde los monitores bailaban sin ropa alrededor de una hoguera, metiendo a un menor que lloraba por no querer realizar dicha práctica, con una monitora realizándole el baile del perro de sus partes traseras con la parte íntima del menor. Los monitores hacían botellones hasta las 6 de la mañana en el río y el consumo de marihuana entre dos monitores fue muy desorbitado. A una menor le cortaron el lateral de la cabeza sin permiso de sus tutores legales por no tener un look acorde a los estándares, y solo el 30% de los monitores tenía el curso realizado para poder trabajar allí. Bueno, una cuestión dramática, sobre todo porque les contaba antes que todo lo que se hace con menores es realmente terrible, y por eso les decía que era una cuestión bastante escabrosa, sobre todo por esas personas que miraron a otro lado. De hecho, la policía vasca, la Policía Autónoma Vasca, ha publicado un informe en el que se hablaba de estos aquelarres, de la marihuana, de los botellones, y directamente señalan al PNV por minimizar todos esos avisos sobre el campamento transfeminista, euskaldun, no sé cómo llamarlo realmente. Dicen estos informes de la Policía Autónoma Vasca que la Diputación de Guipúzcoa tenía conocimiento de que ocurría allí pues una serie de cosas extrañas, y minimizó pues la gravedad de todas estas actuaciones. El problema es cuando se empiezan a normalizar cosas, ¿no? Como que personas que están con niños consuman drogas, aunque no sea en presencia de los niños, pero que vayan con pues lógicamente los efectos de haber consumido drogas a trabajar con menores, de haber bebido alcohol. Están hablando de botellones y que luego posteriormente pues esos monitores trabajaban con menores. Y ahora la Diputación de Guipúzcoa, a modo de reparación, ha dicho que va a abrir una mesa de coordinación. Que ya me dirán a ustedes qué es esto, ¿no? El gobierno vasco se involucra con una mesa de coordinación junto con otras diputaciones para analizar posibles errores del sistema en la supervisión de campamentos. O sea, el mal está hecho. Que muy bonitas intenciones. Pero a mí todo lo que tiene estos nombres de mesa de coordinación, supervisión, lo importante ahora es que se pongan las medidas para que jamás vuelva a ocurrir y que se deje de destinar dinero público a este tipo de cosas que vienen lógicamente motivadas por esa ideología woke en la que absolutamente todo vale. Ahora eran campamentos transfeministas para dejar de... es que lo leí en el informe y me quedé extasiada, para dejar de vincular la sexualidad a los géneros, porque ya no lo llaman ni sexos, a los géneros, que la sexualidad no esté determinada por los géneros. ¿Qué son las palabras tan vacías? Que es que la gente no se para a pensar, porque repiten argumentario como papagayos. En fin, a mí esto ya les digo que me sorprende muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que había 17 denuncias. Y mientras tanto miraban a otro lado. ¿Por qué? Pues porque al final está esa corriente ideológica woke, que hay que hablar de ciertas cuestiones, y al final, como les digo, se hace un daño irreparable en menores que están configurando su cerebro a según qué edades. Una última información, señores, relacionada con una noticia que conocimos hace un tiempo sobre cómo se habían filtrado una serie de informaciones privadas de altos cargos. La Policía Nacional detuvo a 2 menores de edad en Cataluña y Albacete por la filtración de datos sensibles de Pedro Sánchez y ministros como Margarita Robles, José Manuel Álvarez y miembros del CNI. Los arrestos se realizaron el 26 de septiembre, 4 días después de que la Audiencia Nacional abriera una investigación secreta bajo el alias Natox, que difundió los datos por Telegram reivindicando su acción. Esta es la segunda operación tras detener en julio a 2 jóvenes menores de 20 años en Las Palmas por otra difusión de datos de Sánchez, ministros políticos y profesionales de medios de comunicación. Se filtraron DNI, fecha de nacimiento y domicilio particular de Pedro Sánchez, además de datos de María Jesús Montero, Félix Bolaños, Fernando Grande Marlasca, Francina Armengol y Pedro Rollán. Los especialistas de la Comisaría General de Información y el CNI analizaron la filtración de un documento de 500 páginas difundido por canales de Telegram y también en la Dark Web.
Bueno, esta es una información que de hecho les dimos hace un tiempo. Lo que pasa es que ahora sí que les hemos conseguido pues contar si realmente se ha capturado a todas aquellas personas que supuestamente habían divulgado todos estos hechos. A mí lo que más me llama la atención precisamente es que son menores los que han divulgado estos hechos, que son sumamente graves. En muchas ocasiones les hemos dicho, desde mi punto de vista, que la casa de uno es sagrada. Yo estoy en contra, lógicamente, de los scratches que se producen en el ámbito familiar, por ejemplo. Me acuerdo de unos gritos a la cara de Cristina Cifuentes, un acto terrible. Puedes estar en contra, lógicamente, de las políticas de Cristina Cifuentes, pero ese acoso personal cuando estaba en su entorno familiar, pues a mí no me gusta nada. También pasó con el cerco a la casa de Soraya Sáez de Santa María. A mí eso de verdad que no me gusta. El ámbito personal, familiar, me parece muy terrible. Sin embargo, cosas que me parecen excelentes, pues por ejemplo que la gente se manifieste en Ferraz. Y todavía a día de hoy hay gente que se manifiesta en Ferraz. Y a mí eso me parece no solo legítimo, sino loable. Porque es que llevan no días, no semanas, no meses, es que llevan años protestando en Ferraz. Y la verdad es que ya les digo que a mí eso me parece loable. Pero no nos engañemos, vamos al fondo del problema. Detrás de que estos jóvenes hayan buscado estos datos, o por ejemplo detrás de que haya unos insultos al presidente del gobierno en una plaza de toros en medio de unas fiestas en las que se grita Pedro Sánchez me gusta la fruta, pues hay un clima de hartazgo. No son rabietas de adolescentes, sino que son temas serios que en este caso se reproducen en redes sociales o a través de redes de mensajería, a través de la Deep Web. Y claro, es esa frustración en los menores, insisto, estamos hablando de menores de edad, que se está enquistando. Ya no solamente hablamos de política, sino que realmente pues aterriza en las redes sociales y que se amplifica precisamente por el alcance que tienen estos chavales, ¿no? En particular, que ya les digo que son menores de edad, pero que hacen cosas graves. En este caso se enfrentan a delitos graves porque son datos de índole privado que pueden servir pues para otro tipo de fines más graves, ¿no? Y a mí personalmente me duele ver a una juventud que grita por un futuro mejor, que les queda prácticamente eso, ¿no? Gritar, protestar por un futuro mejor, reclamar una vivienda más justa. Y si realmente existe un clima de tensión en la juventud, si dice Pedro Sánchez que se ha activado la máquina de fango y que la política es un lodazal, hay que poner el foco en que precisamente él ha causado esto. Es culpa del presidente del gobierno que hayamos llegado hasta este punto y que estemos pues en esta situación de crispación absoluta en redes sociales y en la calle con estos gritos de Pedro Sánchez me gusta la fruta. ¿Y qué pasa en Moncloa? Pues desde sus balcones no se asoman, no miran a la calle, miran a otro lado y se ríen de nosotros. Como se rió el propio Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados en esa sesión de control cuando Alberto Núñez Feijóo le dijo que le iba a citar a una comisión de investigación en el Senado. Le dijo, venga, mucho ánimo, venga, ánimo Alberto, adelante con ello. En fin, pues esto es lo que pasa, que nos seguimos callando mientras se sigue destrozando España. ¿Y qué pasa? Que se siguen acrecentando todos estos males que aquejan directamente a la juventud, a esa juventud sin futuro, sin vivienda, con unos sueldos precarios, con pocas oportunidades laborales. ¿Ese es el futuro que estamos construyendo? Señores, es para hacérnoslo mirar. Nos acercamos a las 8, a las 7 en Canarias. Momento de hacer una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta seguimos con más noticias, repasando esas 3 noticias importantes de esta semana. El acuerdo de paz con la mediación de Donald Trump, los escándalos de corrupción y luego les cuento esa noticia que no debe pasar desapercibida, que es la conexión entre Begoña Gómez y el caso del fiscal general del Estado, con una información muy importante y que nos cuenta que son 2 casos del entorno muy cercano de Pedro Sánchez que parece que se encuentran.